Los nahuales. Soy Diego, un camionero con más de 10 años recorriendo las carreteras de México. Mi ruta favorita siempre ha sido la que atraviesa las montañas de Oaxaca. Las vistas son impresionantes y, a pesar de los caminos sinuosos y desafiantes, siempre he disfrutado de la tranquilidad y la belleza del paisaje. Pero una noche, todo cambió. Era finales de noviembre, una época en la que la neblina cubre las montañas y el aire se vuelve frío y denso. Salí de Oaxaca alrededor de las 6 de la tarde con destino a Veracruz, cargando productos agrícolas. El viaje iba bien, pero a medida que avanzaba, la niebla se volvía más espesa. Decidí detenerme en un pequeño parador que conocía bien, un lugar que me había servido de refugio en numerosas ocasiones. Aparqué el camión y bajé para estirar las piernas. El parador estaba vacío, excepto por el encargado, un hombre mayor con rostro serio y ojos cansados. Pedí un café y me senté en una de las mesas de la terraza, intentando relajarme antes de continuar mi viaje. El silencio era abrumador, solo roto por el ocasional crujido de las ramas y el ulular de un búho en la distancia. El viejo encargado se me acercó y después de intercambiar unas palabras, me advirtió sobre los nahuales. Según él, esa región estaba plagada de estas entidades, seres que podían transformarse en animales y que acechaban a los viajeros solitarios. Aunque había escuchado historias sobre los nahuales desde niño, nunca les di mucha importancia. Pero esa noche, las palabras del hombre parecían más una advertencia que una simple leyenda. Reanudé mi viaje, pero el ambiente se había vuelto opresivo. La carretera, envuelta en niebla, parecía un túnel interminable. Mis faros apenas penetraban la oscuridad y el camino serpenteaba peligrosamente a través de las montañas. De repente, algo cruzó frente al camión. Frené bruscamente, el corazón latiéndome con fuerza. Miré hacia el punto donde había visto la sombra, pero no había nada. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, así que seguí adelante. Unos kilómetros más adelante, vi un par de ojos brillando en la oscuridad, justo al borde de la carretera. Parecían los ojos de un animal, pero eran demasiado grandes y estaban demasiado altos para pertenecer a cualquier criatura que conociera. Aceleré, queriendo dejar atrás esa sensación de que algo me acechaba, pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a ver algo. Esta vez, una figura humanoide cruzó la carretera y se detuvo en el arcén. Parecía un hombre, pero había algo extraño en su postura, en la forma en que se movía. Sus ojos brillaban en la oscuridad y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Aceleré de nuevo. El miedo empezaba a apoderarse de mí. Finalmente llegué a una curva pronunciada y al girar, el motor del camión se apagó. Traté de arrancarlo de nuevo, pero no respondía. Salí del camión para revisar el motor, aunque la niebla y la oscuridad hacían difícil ver algo. Mientras estaba bajo el capó, escuché ruidos provenientes del bosque. Pasos suaves, casi imperceptibles, pero que se acercaban cada vez más. Miré a mi alrededor, tratando de localizar la fuente del ruido, y entonces lo vi. Un enorme lobo, más grande de lo que cualquier lobo debería ser, estaba parado en el borde del bosque, observándome con esos ojos brillantes. Pero había algo aún más perturbador. Su mirada era humana. Sentí que algo no estaba bien, que ese no era un animal normal. Retrocedí lentamente hacia el camión, pero el lobo empezó a transformarse. Su cuerpo se contorsionó y cambió, sus extremidades se alargaron y su rostro adoptó rasgos humanos. En cuestión de segundos, frente a mí estaba un hombre vestido con ropas desgarradas y con una expresión malévola en el rostro. Era un nahual, de eso no había duda. Intenté correr, pero sentí un golpe en la cabeza y caí al suelo. La figura se acercó y con una voz gutural me dijo: «Este es nuestro territorio.
No deberías haber venido. Antes de que pudiera reaccionar, el mundo se volvió negro. Desperté al amanecer, tendido en el suelo al lado de mi camión. La niebla se había disipado y el motor del camión funcionaba como si nada hubiera pasado. Pero sabía que lo que había vivido no era un sueño. Las marcas en mi cuerpo y el miedo latente en mi corazón eran prueba suficiente. Desde esa noche, evito las rutas rurales y las montañas. Los nahuales, esos seres antiguos y misteriosos, me enseñaron a respetar las leyendas y los terrores que habitan en la oscuridad. Y cada vez que veo un par de ojos brillando en la noche, no puedo evitar sentir que todavía me están observando, esperando el momento adecuado para volver a cazar. El niño en la carretera, mi nombre es Javier, y soy camionero desde hace 15 años. He recorrido casi todas las carreteras de México, llevando mercancías de un extremo a otro del país. Las noches solitarias en la carretera no son algo que me asuste fácilmente, pero hubo una experiencia que me dejó marcado para siempre. Era una noche fría de diciembre y estaba transportando un cargamento de electrodomésticos desde la Ciudad de México hasta Monterrey. Salí al anochecer para evitar el tráfico, sabiendo que las horas de oscuridad me permitirían hacer un mejor tiempo. Todo iba bien hasta que entré en un tramo aislado de la carretera en San Luis Potosí, una sección que había oído que estaba plagada de leyendas y misterios. La noche era cerrada, sin luna ni estrellas, y la carretera estaba desierta. Mis faros eran la única fuente de luz en el interminable asfalto negro. Alrededor de la 1 de la madrugada, comencé a sentir una extraña inquietud, una sensación de que no estaba solo. Pensé que el cansancio me estaba afectando, así que decidí mantener la radio encendida para distraerme, pero solo lograba captar estática. De repente, vi algo a lo lejos en medio de la carretera. Reduje la velocidad pensando que podría ser un animal, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era un niño. Estaba parado en la línea divisoria, con ropa ligera, inapropiada para el frío que hacía. El niño parecía tener unos 8 o 9 años y, al verme, comenzó a agitar los brazos pidiendo ayuda desesperadamente. Frené el camión y me bajé, sintiendo una mezcla de preocupación y temor. No entendía cómo un niño podía estar solo en medio de la nada a esa hora. ¿Estás bien?, le pregunté mientras me acercaba. El niño tenía el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «Por favor, ayúdame», dijo con una voz temblorosa. «Mi mamá está herida, está allá en el bosque». Miré hacia donde señalaba, pero todo lo que vi fue la oscuridad. Dudé por un momento, pero no podía dejar solo a ese niño. Le dije que lo seguiría, y él comenzó a caminar hacia la arboleda al lado de la carretera. El aire estaba helado, y la niebla comenzaba a levantarse, creando una atmósfera irreal y espeluznante. Caminamos durante unos minutos en silencio, solo el sonido de nuestros pasos rompiendo la quietud de la noche. «¿Dónde está tu mamá?», pregunté de nuevo, empezando a sentirme más y más incómodo. El niño no respondió, solo siguió avanzando. Finalmente llegamos a un claro. No había nadie allí. Giré para preguntar al niño qué estaba pasando, pero ya no estaba. Miré a mi alrededor frenéticamente, pero no había rastro de él. El miedo comenzó a apoderarse de mí. ¿Cómo podía haber desaparecido así? Intenté regresar a la carretera, pero me sentía desorientado. Cada paso parecía llevarme más adentro del bosque. La niebla se hacía más densa y los árboles parecían cerrarse sobre mí. Escuché un susurro, como una brisa que traía voces lejanas. «Javier, Javier». Mi corazón latía desbocado. Las voces se hicieron más claras y parecían provenir de todas direcciones. Empezaron a sonar como el llanto de un niño, pero distorsionado, inhumano. «Ayúdame, por favor, ayúdame», repetían. Finalmente, vi una luz entre los árboles. Corrí hacia ella, con la esperanza de encontrar el camino de regreso.
Llegué a un pequeño claro iluminado por la luna y allí, en el centro, estaba el niño. Pero algo en él había cambiado. Su rostro ya no mostraba miedo, sino una expresión malévola. «Te dije que no debías venir», dijo con una voz que resonaba como un eco profundo. Sus ojos, ahora negros como la noche, me miraban fijamente. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. El niño levantó una mano y sentí un frío glacial atravesar mi cuerpo. «Este es nuestro lugar», dijo. «No debías venir». Cerré los ojos esperando lo peor, pero cuando los abrí nuevamente, estaba de regreso en mi camión, aparcado en el mismo lugar donde había visto al niño por primera vez. El motor estaba apagado y el entorno silencioso. Miré el reloj. Habían pasado solo unos minutos desde que me había detenido. Con manos temblorosas, encendí el motor y aceleré, dejando atrás ese tramo de carretera lo más rápido que pude. Llegué a Monterrey al amanecer, aún sacudido por la experiencia. Conté lo sucedido a algunos colegas, pero pocos me creyeron. Los que sí lo hicieron me hablaron de la leyenda del niño en la carretera, un espíritu que atrae a los viajeros a su trampa mortal. Desde esa noche, evito conducir por zonas rurales y solitarias de noche. La carretera puede ser un lugar solitario y peligroso, y a veces los fantasmas del pasado encuentran la manera de hacerse presentes en nuestra realidad. Cada vez que paso por ese tramo de la carretera en San Luis Potosí, no puedo evitar sentir un escalofrío. El recuerdo del niño en la carretera sigue conmigo, una advertencia de que hay cosas en la oscuridad que no podemos entender y que es mejor no desafiar. La leyenda del trailero fantasma. En las carreteras solitarias de México, especialmente en la región de la Sierra Madre Occidental, se cuenta una historia que ha aterrorizado a los camioneros durante décadas. Es la leyenda del trailero fantasma. Hace muchos años, en un pequeño pueblo de Durango, vivía un hombre llamado Juan, conocido entre los suyos como El Chato. Juan era un trailero veterano, un hombre robusto y valiente, conocido por su destreza al volante y su voluntad inquebrantable para recorrer las rutas más peligrosas del país. Una noche, Juan recibió una carga urgente que debía ser entregada en un pequeño pueblo de Sinaloa. La ruta era complicada y traicionera, pasando por estrechos caminos de montaña, curvas pronunciadas y precipicios vertiginosos. Sin embargo, Juan no dudó en aceptar el trabajo. Confiaba en su habilidad y experiencia. Al caer la noche, Juan comenzó su viaje. Las luces de su camión cortaban la oscuridad de la carretera solitaria. Todo transcurría con normalidad hasta que, en una curva cerrada, vio a una mujer de pie al borde del camino. La figura vestía un largo vestido blanco y su cabello negro caía sobre su rostro. Intrigado y conmovido por la presencia de la mujer en un lugar tan inhóspito, Juan detuvo su camión y bajó para ofrecer ayuda. La mujer levantó la mirada, revelando un rostro pálido y unos ojos vacíos y tristes. Sin decir palabras, señaló hacia adelante, indicando que necesitaba un aventón. Juan, siempre dispuesto a ayudar, abrió la puerta del copiloto y la invitó a subir. Durante varios kilómetros, la mujer permaneció en silencio, mirando fijamente hacia adelante. A pesar de la extraña presencia, Juan trató de iniciar una conversación, pero la mujer no respondía. La temperatura dentro del camión comenzó a descender drásticamente, llenando el ambiente de una sensación gélida y opresiva. De repente, la mujer rompió el silencio. Con una voz suave y etérea, dijo: «Tienes que tener cuidado, chato. Esta carretera no es segura. Muchos han perecido aquí». Juan, sorprendido, le preguntó cómo sabía su nombre, pero la mujer no respondió. Unos kilómetros más adelante, en una de las curvas más peligrosas de la carretera, la mujer señaló hacia un punto oscuro del camino y dijo: «Ahí es donde ocurrió».
Juan miró hacia el lugar indicado y vio, para su horror, los restos destrozados de un camión, oxidado y abandonado. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se acercaba para ver mejor. En ese momento, la mujer desapareció, dejando tras de sí un frío espectral. Asustado y confundido, Juan decidió continuar su camino, acelerando para alejarse de aquella visión perturbadora. Sin embargo, no pudo evitar mirar por el retrovisor, esperando ver algún rastro de la misteriosa pasajera, pero solo encontró la oscuridad de la noche. Llegó a su destino horas después, entregando la carga sin mencionar el encuentro sobrenatural. Durante los días siguientes, Juan trató de olvidar la experiencia, pero no pudo dejar de pensar en la advertencia de la mujer. Una semana después, Juan recibió otra carga que lo llevaría por la misma carretera. A pesar del miedo que sentía, decidió enfrentarse a sus temores. Mientras conducía, no pudo evitar recordar cada detalle de su encuentro anterior. Justo antes de llegar a la curva donde vio el camión destrozado, sintió una presencia en la cabina. Miró de reojo y vio a la mujer nuevamente sentada a su lado, su rostro triste y pálido. Antes de que Juan pudiera reaccionar, la mujer susurró: «Es aquí donde ocurrió mi accidente. Ten cuidado, chato». De repente, un destello de luz cegadora lo deslumbró. Cuando recobró la visión, se dio cuenta de que había evitado por poco un abismo mortal. Aterrorizado, detuvo el camión y salió corriendo, dejando la carga atrás. Días después, Juan regresó a su pueblo y contó su historia a otros camioneros y a los habitantes locales. Los ancianos del lugar, con rostros graves, le explicaron que la mujer que vio era el espíritu de una trailera llamada María, que murió en un accidente trágico en esa misma carretera hace muchos años. Desde entonces, su fantasma advertía a los conductores del peligro que representaba esa ruta. La leyenda de María, la trailera fantasma, se extendió rápidamente entre los camioneros. Muchos afirmaban haber visto a la mujer de blanco y escuchado sus advertencias. Algunos sobrevivieron gracias a ella, mientras que otros, que ignoraron las señales, encontraron un final trágico en las profundidades de la sierra. Juan nunca volvió a tomar esa carretera. La experiencia lo marcó profundamente y decidió compartir su historia para advertir a otros. Con el tiempo, la leyenda del trailero fantasma se convirtió en una historia de advertencia para todos los que recorrían las peligrosas rutas de la Sierra Madre Occidental. A pesar de los años, la figura de la mujer de blanco sigue apareciendo en noches oscuras, protegiendo a los camioneros de un destino fatal. Aquellos que la han visto saben que deben respetar su advertencia, pues en las curvas traicioneras de la sierra, la muerte siempre acecha, y el espíritu de María vela por aquellos que transitan por el camino que la llevó a su fin. Así, la leyenda del trailero fantasma continúa viva, recordando a todos que en las carreteras de México, los espíritus de los que perecieron pueden regresar para salvar a los vivos, si estos están dispuestos a escuchar. La leyenda de la curva del diablo. En el corazón de México, entre montañas y selvas, corre una carretera que ha sido testigo de incontables historias. Sin embargo, ninguna es tan aterradora como la de la curva del diablo, un lugar que ha cobrado la vida de numerosos tráileros a lo largo de los años. Esta es la historia de Manuel, un tráilero experimentado y su encuentro con lo inexplicable. Manuel era conocido por su habilidad al volante y su valentía. Había recorrido las carreteras más peligrosas del país y nada parecía asustarlo. Una noche recibió una llamada urgente de su jefe. Debía transportar una carga de productos electrónicos desde la Ciudad de México hasta Villahermosa, pasando por un tramo infame de la carretera que cruzaba la Sierra Madre del Sur, conocido como la Curva del Diablo. Sus compañeros camioneros le advirtieron sobre los peligros de esa ruta, pero Manuel,
Con su típico desdén por las supersticiones, simplemente se rió. Son solo historias para asustar a los novatos, dijo, y partió en su viaje con una sonrisa confiada. La noche era oscura y tormentosa cuando Manuel llegó a la carretera de la sierra. La lluvia caía en cortinas, haciendo que el camino serpenteante y estrecho se volviera aún más peligroso. Mientras avanzaba lentamente, notó una figura de pie al borde del camino. Era una mujer, empapada, con un vestido blanco que se pegaba a su piel. Manuel, a pesar de su incredulidad ante las historias, no podía dejar a alguien en esa tormenta. Detuvo su camión y la invitó a subir. La mujer, sin decir una palabra, se acomodó en el asiento del copiloto. Sus ojos, oscuros y vacíos, miraban fijamente hacia adelante. Manuel intentó iniciar una conversación, pero la mujer permanecía en silencio. La temperatura dentro del camión descendió drásticamente, llenando el ambiente con una sensación gélida. Algo en su presencia hacía que Manuel se sintiera incómodo, pero decidió continuar su viaje. A medida que avanzaban, la carretera se volvía cada vez más peligrosa. Las curvas eran más cerradas y el precipicio al borde del camino parecía más profundo. Manuel había escuchado historias de camioneros que habían perecido en ese lugar, pero siempre había pensado que eran exageraciones. De repente, la mujer habló. Su voz era suave y etérea, como un susurro. «Ten cuidado en la próxima curva. Muchos han muerto aquí». Manuel, sorprendido por el tono de advertencia, miró a la mujer. Sus ojos, ahora llenos de una tristeza infinita, lo miraban fijamente. Antes de que pudiera responder, vio las luces traseras de otro camión que había perdido el control más adelante. En un intento desesperado por evitar una colisión, giró bruscamente el volante, logrando apenas mantenerse en el camino. Cuando miró hacia el asiento del copiloto, la mujer había desaparecido. Manuel estaba atónito. Se detuvo unos metros más adelante, su corazón latiendo con fuerza. Recordó las historias de sus compañeros sobre la aparición de una mujer que advertía a los conductores antes de llegar a la curva maldita. Decidió que era mejor no tentar a la suerte y se quedó estacionado hasta que amaneciera. La mañana llegó con un tenue resplandor, disipando la neblina y la lluvia. Manuel continuó su viaje, pero no podía sacudirse la sensación de que algo lo observaba. Al llegar a Villahermosa, entregó la carga y se dirigió a un pequeño bar local para descansar y despejarse. Allí comenzó a hablar con otros camioneros locales y les contó su experiencia. Uno de ellos, un anciano de aspecto severo, lo escuchó atentamente y luego dijo: «La mujer que viste es el espíritu de Elena, una joven que murió en un accidente en esa curva hace muchos años. Desde entonces, su alma errante advierte a los conductores sobre el peligro». Intrigado y perturbado, Manuel decidió investigar más sobre la historia de Elena. Visitó el pueblo cercano a la curva y habló con los habitantes. Descubrió que, efectivamente, una mujer llamada Elena había muerto en un accidente trágico en esa misma carretera. Su prometido, un camionero llamado Roberto, había tratado de evitar la colisión, pero ambos murieron cuando su camión se precipitó al abismo. Días después, Manuel recibió otra carga con destino similar. Esta vez no pudo evitar sentir un nudo en el estómago al acercarse a la curva del diablo. La noche era clara, sin rastro de la tormenta que había azotado la región anteriormente. Conduciendo con cautela, llegó al lugar donde había visto a Elena. Para su sorpresa, allí estaba ella, con su vestido blanco, de pie al borde del camino. Manuel detuvo el camión y bajó lentamente. «Elena», susurró, «¿qué quieres de mí?». El espíritu de Elena lo miró con una tristeza profunda. «Ayúdame a encontrar paz», dijo, su voz resonando en la noche tranquila. «Roberto y yo no podemos descansar. Nuestros espíritus están atrapados aquí por el dolor y la tragedia».
Manuel, conmovido por su historia, prometió ayudarla. Regresó al pueblo y habló con los ancianos, quienes le aconsejaron realizar un ritual para apaciguar los espíritus. Con la ayuda de un chamán local, organizó una ceremonia en la curva, ofreciendo oraciones y ofrendas para los espíritus de Elena y Roberto. Durante la ceremonia, Manuel sintió una presencia cálida y pacífica. Las figuras de Elena y Roberto aparecieron, sus rostros llenos de gratitud. «Gracias», susurraron al unísono antes de desvanecerse en la luz del amanecer. Desde ese día, los accidentes en la curva del Diablo disminuyeron notablemente. Los camioneros que pasaban por allí hablaban de una sensación de paz y protección, y algunos afirmaban haberlo visto.